Siempre es un gusto saludarlos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Argumentos desde casa. Ha sido una semana bien cargada de argumentos que acompañan una preocupación que es desatada o más bien mantenida sobre un salario mínimo que se hace cada vez más invisible, casi risible, sobre todo cuando se hace la conversión en dólares, que no es un secreto para nadie, es la que mueve la economía venezolana, aunque no sea oficial y legal. Una hiperinflación indetenible, problemas serísimos de combustible, y en medio de todo esto hay versiones de ambos lados de la geometría política que tratan de explicar lo que nos pasa. Eso es lo que vamos a ver acá en Argumentos a partir de este momento, así que acompáñenos, pónganse cómodos. Antes de comenzar, les recordamos que pueden seguirnos a través de @argumentosgb en Instagram y en Twitter, también mi cuenta personal @marayirachirinos. Bastante complejo se pinta este panorama, sobre todo en el ámbito alimentario en Venezuela, toda vez que ya se hizo la regulación de algunos productos cuya suma excede la cantidad en dinero de lo que también se estableció esta semana en términos de salario mínimo nacional. Por mera convicción y porque además hemos insistido en esto por diferentes análisis que se han hecho, en Venezuela el futuro pareciera estar en la tierra. Y hay un argumento con el que queremos arrancar en el ámbito ganadero y agropecuario del presidente de la Confederación de Agricultores y Ganadores de Venezuela. Él hizo una muy importante reflexión sobre el precio de los alimentos y la capacidad que tenemos los venezolanos en adquirirlo. Puso la lupa en el salario mínimo. Él insistió en que, en definitiva, los alimentos no pueden convertirse en una mercancía. Vamos a escucharla. Nosotros siempre hemos tenido como principio desde Confagán, de tipo histórico y filosófico, que en Venezuela los alimentos no pueden ser una mercancía. En Venezuela los alimentos son unos elementos que tienen un contenido profundamente social, porque incide directamente en la calidad de la vida de nuestro pueblo. Y nosotros necesitamos un pueblo en Venezuela que tenga capacidad de compra, que tenga fuerza en su salario, porque la joya de la corona del empresario, del comerciante, del productor, del industrial es el pueblo venezolano. Entonces el pueblo venezolano tiene que tener capacidad de compra, capacidad de su poder adquisitivo para que pueda tener una seguridad nutricional como establecen los organismos internacionales. Una entrevista que despertó polémica esta semana, incluso fue tendencia en redes sociales, fue la de Juan Barreto. Varios elementos resultaron bien interesantes de ella. Fue bastante propositivo, polémico, pero propositivo en varios puntos. Lo que vamos a escuchar ahora es la opción que él sobre el tema del salario y los alimentos presentó en el programa Vladimir a la Una. Nosotros estamos a favor de un salario social, un salario digno. Nosotros hablamos de un salario que sea 2 veces y media la cesta básica, más así como existe la cesta alimentaria o el ticket alimentario, que haya también un ticket del transporte para que los trabajadores puedan desplazarse a su centro de trabajo. Pero nosotros sabemos que si no llega dinero fresco, si Venezuela no recupera las fortunas que tienen en el exterior, nosotros no podremos desarrollar una política económica y no habrá salario que valga. De manera que aquí lo que hace falta es que se instale un gobierno de emergencia y transición que aborde con la unidad de todo el país los graves problemas que tenemos, podamos equiparar el precio del bolívar al dólar y de esa manera comenzar un proceso paulatino de incremento del valor del salario. Fíjense que todos estos análisis y propuestas vienen como respuesta a los llamados precios justos, establecidos entre el gobierno y los diferentes sectores productivos del país. Vamos a revisarlo a partir de notas de prensa de nuestro portal www.globovision.com, donde revisaremos dos específicamente. Uno, donde se levanta la nota informativa, y otro con una entrevista al presidente de Comercio, Felipe Capozolo. La primera señala: Ejecutivo Nacional suscribe precios justos con sectores productivos para combatir la especulación. El vicepresidente del área económica, Tarek El Aizami, informó este lunes que se suscribieron los precios acordados de 27 productos, luego del mecanismo establecido con representantes de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios. No hay excusa para que ningún empresario o agroindustrial especule con los precios, enfatizó El Aizami,
quien señaló que los precios se expresan en bolívares y petros. El acuerdo se estableció para proteger el poder adquisitivo de los venezolanos. Añadió, estos precios deben ser respetados entre los actores que hemos participado. Los precios recogen la estructura de costo integral desde el productor primario hasta la disposición final, es decir, tiene un precio de origen y un precio de destino, señaló el Aizani. Vamos a quedarnos en www.globovision.com, pasamos a la reacción de Consecomercio, titula así: control de precios es un total despropósito. El presidente del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios, Consecomercio, Felipe Capozolo, aseguró que haber retomado el control de precios es un total despropósito para los esfuerzos hechos por la empresa privada. Esto lo hizo durante una entrevista a Unión Radio, donde Capozolo manifestó que la medida es seguir el guión que comienza con decir que el comerciante es especulador y abusador por la escalada de los precios ocurrida en los últimos tiempos, motivado por el incremento de masa monetaria que hace que el dinero valga menos. Por otro lado, el presidente de Consecomercio manifestó que el nuevo ajuste del salario mínimo es insuficiente ante los altos niveles de hiperinflación. Pero todo esto ocurre y se analiza en un clima de mucha indignación y de malestar por el desabastecimiento de la gasolina, además de la corrupción que hay en la venta de la misma. El economista y experto petrolero David Paravicini reflexionó sobre esta situación en Primera Página. La Asamblea Nacional Constituyente ha hecho, por una parte, ha aprobado los mecanismos para crear sistemas de control en medio de la dificultad, y por otro lado, estimular, y el presidente de la República lo ha reforzado, estimular la producción. Lo que vence y derrota cualquier especulación que haya sobre el tema de la gasolina es producir la gasolina, es que existe la gasolina. Una vez que llegue, pues no hay ningún tipo de problema. De verdad que se está trabajando en la Asamblea Nacional Constituyente en dos direcciones. Uno, la dirección que tiene que ver reforzar el tema de la producción, y dos, los mecanismos de dar mayor poder al pueblo organizado en sus consejos comunales y comunas para que ejerzan los sistemas de control más directos y sacar un poco a la burocracia estatal de este tipo de control, porque siempre se va a producir en estos cuellos de botella se producen los abusos por parte de funcionarios. En este segmento asomamos esas dificultades que hemos tenido por el tema de la gasolina, que además ocurre cuando se han tomado decisiones en torno a salvar la industria petrolera nacional. Es un plan de reestructuración que no es nuevo, pero que ocurre justo cuando tenemos años de clamor, de advertencia sobre lo que está ocurriendo a lo interno del corazón económico del país. Respuesta tardía quizá. ¿Por qué ocurre en este momento? Hay mucho que hablar sobre este tema y lo haremos luego de nuestra primera pausa. @argumentosgb, ahí estamos, ya volvemos. Aquí estamos de vuelta con más de Argumentos a través de Globovisión. Por cierto que si usted quiere ver nuestros programas anteriores puede visitar nuestro canal en YouTube, Argumentos GB. Cuando hablamos de sanciones, el enfoque que queremos dar trasciende definitivamente lo político partidista. Está fuera de esa excusa que para todos se da cuando se evidencian fallas graves de gestión. Lo que queremos mostrar es una especie de reflejo de la afectación directa que la mayoría de los rubros tiene en relación a las sanciones contra Venezuela. Afectaciones que también son reconocidas por factores de oposición. Y esto lo podemos ver reflejado en el argumento que da el analista petrolero Rafael Quiroz, refiriéndose al caso concreto de la gasolina. Con él comenzamos este segmento. Pero es que PDVSA tiene la plata para comprar la gasolina. El problema es que no la puede comprar. El problema es que no puede comprarla. Y cuando puede comprarla, entonces no hay compañía, empresa que quiera transportarla. Porque nadie quiere meterse a las aguas del Caribe acá con ese bloqueo. Y cuando hay quien la pueda vender y quien la pueda transportar, no hay quien pueda asegurarla. O sea, no te cubren el seguro. Y sin seguro de cobertura, una cobertura de seguro, no, tú no puedes cargar una mercancía, ni siquiera una gota de petróleo. Por eso tiene legislación internacional. Entonces, no hay duda de que, repito, las sanciones han dificultado y han acrecentado un poco la crisis en cuanto
a el suministro de la gasolina, pero el elemento básico es simplemente que nosotros no le hicimos mantenimiento a esas refinerías. Pero antes de las sanciones, ¿qué ocurría? ¿Acaso sí funcionaba la industria petrolera? Es allí donde deben escucharse argumentos de un lado y de otro que justifiquen lo que desde hace muchísimo tiempo estamos viendo sobre la debacle de la industria petrolera. Lo que vamos a escuchar precisamente en este instante va más allá. El profesor Vladimir Adrianza, aunque es experto petrolero, argumenta la necesidad de enfocarnos ahora en el desarrollo de nuestro país, pero más allá de este ámbito. Hay que ajustar la operación de petróleo de Venezuela, pues nosotros estamos en capacidad de producir todos los derivados que haga falta para el mercado interno. Lo segundo, regularizar el mercado interno. Es inaceptable que esté pasando lo que está pasando con la gasolina en estos momentos. Eso es lo que yo pienso. Y otra cosa, enfocarnos en el desarrollo de nuestro país, en el desarrollo de todo lo que es, en este caso, energía, mantener el suministro de agua potable y la industria que hace posible eso, desarrollar alimentos propios y desarrollar medicinas y servicios médicos para soportar la población, o sea, para soportar las necesidades básicas de nuestra población. Y de ahí para adelante a lo que se nos ocurre. Venezuela tiene que cambiar la visión de estar importando todo para poder producir en Venezuela. Un cambio cultural lo que está planteando. Del tema concreto de la gasolina, ¿qué soluciones presentaron en pantalla de Globovisión esta semana? Además, ¿qué tan viables, y esto es lo más importante, son todas estas posibles soluciones? Vamos a ver qué argumento en este sentido esgrimió Rafael Quiroz. Lo que pasa es que no es lo óptimo ni es lo deseable, por supuesto, ni es lo ideal. Pero la figura de los bodegones, que algunos han llamado así bodegones en cuanto a gasolina, eso puede otorgarse en dos figuras de concesiones. Una, mediante la figura de lo que llaman el comodato. Yo PDVSA soy el dueño de las estaciones de gasolina, te entrego una en comodato, pero tú te encargas de importar la gasolina desde el origen hasta el destino venezolano. Y desde luego tenemos que ponernos de acuerdo en cuanto a precios se refiere, porque no se trata de que tú, a cuenta de que estás importando gasolina, vas a manejar el precio como bien te parezca. Tenemos que hacer la pausa. Tiene que intervenir ahí el Estado venezolano. Algunos hablaron de alianzas estratégicas. Uno de ellos fue Tomás Ocías, quien en su análisis puso la mirada en los socios del gobierno venezolano, con los que además comparte alianzas político-ideológicas. Hablamos de Turquía, hablamos de Irán, de Cuba, de Rusia, por supuesto. Vamos a escuchar sus argumentos. Venezuela tiene 11 países amigos en el exterior, Turquía, más lejano, con el que realiza trueques, y otros países que no vale la pena describir, que todos conocemos, Bielorrusia, Rusia, en fin, la India, otros países que han venido ayudándolo, y tiene dos socios fundamentales, tiene tres. Tiene a Cuba, en una logística importante, en personal, tiene a China, una potencia del mundo, y tiene a la otra potencia del mundo, que es Rusia. Eso le ha permitido políticamente y económicamente manejarse, incluso vencer las famosas sanciones que todavía no han logrado cercar como Estados Unidos ha querido. En ese proceso, por supuesto, surge el tema de la pandemia y el tema de la gasolina. Para no entrar en detalle, acuérdate que trato de no hacer la bola de cristal, sino la realidad, la fotografía de lo que está pasando. En ese proceso, Venezuela está activando el palito a través del apoyo iraní y otros apoyos internacionales, porque a la larga la solución es hacer gasolina en Venezuela. Y por el otro lado se ha hecho un contrato con México por 3 meses que pudiera tener problemas en alta mar, los buques, para traer barcos de gasolina. Ya han llegado 2 que no son de México, pero empieza a llegar el primero y debe de aliviar, no salir de lo que estamos, pero aliviar ligeramente la situación. Pero mientras todo esto ocurre, la anunciada hace ya semanas reestructuración de PDVSA ve un determinante accionar en el cambio de cabezas de la principal industria del país. Del primero, Asdrúbal Chávez, se conoce su amplísima trayectoria en el mundo petrolero, sobre todo
en el área de la refinación y de la comercialización, que definitivamente, independientemente de la ideología, son clave. Pero en el segundo hablamos de Tarek El Aissami, ahora ministro de Energía y Petróleo. Surgen muchísimas dudas sobre la conveniencia para el país de esta designación, por todo lo que lo ha precedido. Porque si el interés es justamente reflotar las operaciones con Estados Unidos y flexibilizar o desmontar, en el mejor de los casos, las sanciones, ¿por qué justamente esa ficha, Tarek El Aissami? Vamos a revisar la noticia que fue dada a conocer, entre otros medios, por Últimas Noticias. Este medio lo tenemos acá en nuestra pantalla, con el titular: Asdrúbal Chávez y Tarek El Aissami, nuevas autoridades de PDVSA. Últimas Noticias informa que según la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6531, publicada el lunes 27 de abril, el sistema petrolero nacional estará integrado por Asdrúbal Chávez como nuevo presidente de Petróleos de Venezuela y Tarek El Aissami como ministro de Energía y Petróleo. Ambos cargos los venía desempeñando Manuel Quevedo desde noviembre de 2017. El decreto 4190 faculta a Tarek El Aissami para la reestructuración y reorganización del Ministerio del Poder Popular de Petróleo a los fines de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad energética nacional y proteger así la industria ante la agresión multiforme, externa e interna que se ejecuta para afectar la producción y comercialización petrolera del país. Pero vamos a quedarnos revisando portales web porque en toda esta historia de la reestructuración de PDVSA entra, y con especial fuerza, otro actor. Hablamos de Rusia. Para entenderlo nos vamos al portal Petroguía, que señala que esta reestructuración de PDVSA prevé crear la filial en Rusia y liquidar de esta manera Citgo. ¿Cómo vemos esto? A través de Petroguía nos vamos al segundo párrafo, que indica que en la propuesta se plantea la eliminación definitiva de los negocios no petroleros de PDVSA, la venta de la participación de la estatal, como servicios inmobiliarios, desarrollos urbanos, ingeniería y construcción. Se vende la participación que tiene en varios países de América Latina, con la excepción de Cuba y de Nicaragua, al tiempo que, y aquí está la noticia, se plantea la conversión de la oficina que la estatal abrió en Moscú en PDVSA Rusia, que asume las competencias de PDVSA Europa. Bueno, como vemos, es una estrategia que definitivamente nos sorprende en un escenario de sanciones que ya se veía venir desde el año pasado, y acercarse a Rusia, especialmente a Rusia en materia petrolera, es alejarse de Estados Unidos. En un momento donde además la crisis no se circunscribe únicamente al mercado venezolano, y esto hay que admitirlo, es una crisis mundial que tiene además muchísimas aristas y tiene muchos argumentos que tratan de explicarla. Eso es lo que vamos a ver con mirada ya más global, a través de Argumentos, a través de Globovisión, @argumentosgb, @marayirachirinos. Allí los esperamos en Instagram y en Twitter. No se aparten, que ya volvemos. Estamos de vuelta con más argumentos, escuchándolos todos. No nos podemos quedar con una sola versión de los hechos. Sobre el tema particular del petróleo, sabemos que llueven muchos argumentos. Por un lado está la mala gestión, la corrupción exacerbada. Por otro lado se habla del saboteo, de la derecha endógena, de las sanciones. Pero al margen de todo, lo que ocurre a lo interno del corazón de la economía de Venezuela hace parte también de lo que ocurre en el mercado petrolero mundial. Y hay argumentos explicativos que no podemos perder de vista, que no podemos dejar de escuchar. El experto petrolero Vladimir Adrianza explica, por ejemplo, y esto nos ayuda a entender en gran medida, la dependencia que se tiene de los saudíes. Escuchemos. Entonces, indiscutiblemente, en la medida en que la política de los Estados Unidos, del Departamento de Energía, disminuye la compra de petróleo de los Estados Unidos en un mercado tradicionalmente abastecido por Arabia Saudí, ellos se inclinan, en vez de defender los precios, por defender su cuota de mercado. ¿Por qué? Porque eso le resta espacio geopolítico. Fíjate que Donald Trump el año pasado, una de las cosas que le dijo a Arabia Saudí es que el reino no viviría sin los Estados Unidos, sin la protección de los Estados Unidos, más de 2 semanas. Eso te puede decir una idea de lo que para Arabia Saudí representa llenar a proveer a los Estados Unidos de
aquellos petróleos los cuales están siendo ocupados por ese segmento de mercado que está siendo ocupado hoy en día por los esquistos. Entonces, para ellos ha sido importante ir a la política de abastecimiento de mercado, de ese mercado, para poder garantizar su subsistencia, porque eso es un país que exporta petróleo y no exporta más nada. Hay otros argumentos, tenemos una mirada algo pesimista que ofreció esta semana para Globovisión el experto petrolero Thor Hardy. Él vaticina que lejos de mejorar la situación del mercado petrolero, tiende a complejizarse con el paso del tiempo. Escuchemos sus argumentos. En este momento es muy difícil conseguir quien nos mande, entre otras cosas porque en el caso ya operan las sanciones, pero además es que el mundo entero está paralizado. Los excedentes de petróleo en este momento se estiman en 29 millones de barriles diarios de petróleo. Está paralizada la industria petrolera mundial. Los tanqueros se están utilizando para almacenar gasolina, para almacenar petróleo en términos generales, debido a la crisis derivada de la pandemia. La situación de Venezuela, que hoy en día lo que es un productor marginal, se complica. No tenemos a quién venderle nuestro petróleo y se nos hace muy difícil importar la gasolina. Si aquí no hay un cambio importante del modelo petrolero, un cambio importante del modelo económico, un cambio importante del modelo político, la situación se va a ir complicando cada vez. Bueno, pero hay contrastes. Un argumento ya propositivo que no negó las grandes dificultades que existen la dio el analista internacional Tomás Ocías. Él en primera página dijo en Globovisión que era necesario terminar de activar el plan petróleo por alimentos. Porque hay un fenómeno mundial nuevo. El petróleo ya no vale, el petróleo se está almacenando para intercambiarlo. En el caso específico de nosotros estamos intercambiando, estamos haciendo trueque con el petróleo que no vale nada debajo de su costo probablemente, pero estamos trayendo con eso alimentos, medicinas, servicios, gasolina. Independientemente de las sanciones. Por supuesto. Ese es el papel en este momento que está teniendo el petróleo venezolano y el que va a ocurrir más adelante, no solo para Venezuela, que es un gran productor, aunque tengamos dificultades, sino de los otros países. Bueno, pero todas estas, ¿qué se está haciendo? Porque muchos nos preguntamos, en medio de tanto problema, ¿qué tipo de acuerdos se están estableciendo para poder mitigar los efectos? La agencia Reuters nos titula en uno de sus artículos que el ministro de Energía ruso dice que el almacenamiento afecta los precios del crudo, pero que el pacto pudiera salvar toda esta situación. Vamos a leer lo que dice este portal de la agencia Reuters. El ministro de Energía ruso, Alexander Novak, dijo que los mercados petroleros empezarán a equilibrarse cuando el pacto de reducción de producción entre en vigor en mayo, aunque es poco probable que ocurra un alza de precios en un futuro cercano por los altos niveles de almacenamiento mundial. Vamos par de párrafos más abajo. Señala que se esperan recortes adicionales de países como Estados Unidos, Canadá, Noruega y Brasil para combatir el impacto causado por la propagación mundial del nuevo coronavirus que ha golpeado la actividad económica en todo el mundo. Vemos que estamos en medio de un escenario mundial que resuena y de qué manera en el acontecer nacional, pero al que definitivamente no se le puede endilgar toda la responsabilidad de lo que pasa aquí adentro, porque este país desde hace mucho tiempo está ávido de soluciones a una crisis sin precedente que demanda con urgencia acciones más que argumentos. Gracias como siempre por su muy amable atención. Será hasta una próxima oportunidad.